Soy el Padre Pío. Esta es una reconstrucción con inteligencia artificial, hecha para llevar mis palabras a quienes las necesitan en este momento. Lo que voy a decirte no lo inventé yo, lo viví en mis propios huesos, lo sufrí en mis propias llagas, y lo que aprendí en ese sótano de piedra a las 3 de la madrugada, quiero que tú también lo sepas, porque hay un secreto que Dios me reveló hace décadas, un secreto que cambió mi vida para siempre. Y hoy te lo transmito porque ya no puedo guardarlo más. Este mensaje es para ti, para tu casa, para el lugar donde duermes, comes y vives. Escucha con atención porque lo que estás a punto de escuchar puede transformar tu vida espiritual de una forma que no esperas. Primero, necesito que me respondas algo en tu corazón, no en voz alta, pero sí dentro de ti. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste en tu casa con el único propósito de hablar con Dios? No me refiero a recitar una plegaria rápida antes de dormir, medio dormido ya, con el teléfono en la mesita. No, hablo de postrarte en el suelo, de cerrar los ojos, de sentir el frío o el calor del lugar donde estás. Hablo de estar ahí, presente, ante el Señor, sin distracciones, sin ruidos, sin pantalla, sin nada entre tú y Él. Si esa imagen te hace sentir incómodo o si te das cuenta de que ha pasado mucho tiempo, entonces este video es exactamente lo que necesitabas ver. Y no por casualidad llegaste hasta aquí. Fue Dios quien te trajo. Si crees que este mensaje puede cambiar la vida de alguien, suscríbete a este canal. Y después de suscribirte, déjame en los comentarios la respuesta a esta pregunta. ¿Dónde rezas tú en tu casa? Porque necesito saberlo. Necesito saber si tienes ya un lugar o si estás buscando uno. Los comentarios son mi forma de saber qué almas están despiertas y cuáles todavía duermen. Así que no seas tímido. Escribe, quebrántate, confiésame, como en el confesionario, pero aquí en la descripción del video. Dame tu respuesta. Ahora sí, escucha. Había en el convento de San Giovanni Rotondo un lugar donde yo iba cada noche cuando todo el mundo dormía. No era la capilla. La capilla era hermosa, sí, con sus misas solemnes, sus bancos de madera, sus oraciones comunitarias. Pero yo no buscaba la capilla cuando bajaba la oscuridad sobre el convento. Yo buscaba el sótano, una habitación pequeña excavada en la roca, con paredes que sudaban humedad en el invierno y se agrietaban en el verano. Tenía una vela, solo una vela, y un suelo de piedra que me congelaba las rodillas. Nadie me ordenó ir allí. Ninguna regla de la orden me exigía ese sacrificio nocturno. Pero cada noche, a las 3 de la madrugada, cuando el demonio atacaba con más fuerza y el silencio era tan denso que podía escuchar mi propia sangre, yo bajaba aquellos escalones de piedra y me arrodillaba en aquel suelo que no perdonaba. Y algo pasaba allí que no tenía explicación humana. Las palabras que salían de mi boca eran diferentes, más pesadas, más profundas, más limpias, como si la piedra misma las filtrara, separándolas de todo lo que era ruido, distracción, tibieza. No era yo quien tenía poder, era el lugar. Era Dios que me escuchaba desde ese rincón oscuro, con una tensión que no encontraba en ningún otro sitio del convento. ¿Y sabes por qué? Porque yo había consagrado ese lugar con mi presencia diaria, con mi constancia, con mi sangre vertida sobre aquellas piedras en forma de sudor y lágrimas. Cada noche, durante años, yo llegaba al mismo lugar a la misma hora, y ese lugar fue acumulando algo invisible pero real: fe, silencio, consagración, dolor, amor. Todo eso quedó grabado en aquellas paredes, y cuando llegaba la hora de orar, el lugar mismo parecía decir: aquí se habla con Dios, aquí no hay otra cosa, aquí el mundo no existe. Eso fue lo que descubrí. Y eso fue lo que cientos de penitentes me confirmaron cuando les hacía una pregunta que hoy te hago a ti. ¿Dónde ores en tu casa? La respuesta de casi todos era la misma: donde puedo, Padre,
en la cocina mientras revuelvo la olla, en la sala mientras veo las noticias, a veces en la cama antes de dormirme. Y yo asentía con la cabeza porque entendía, porque yo también fui pobre, también fui tentado, también fui débil. Pero luego les decía algo que cambiaba sus vidas si lo escuchaban. Hijo, hija, estás orando en el mercado, estás pidiendo audiencia con el rey en medio del bullicio y te preguntas por qué él no te responde con claridad. Pero Dios sí responde. Lo que pasa es que la señal está interferida porque tú estás orando en la frecuencia equivocada. Y ahora te explico qué quiero decir con eso. Cristo lo dijo en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Escucha bien las palabras, porque son de Él, no mías. Cuando ores, entra en tu cámara, cierra la puerta y ruega a tu Padre que está en lo secreto. Así de claro, así de preciso. Tu cámara. No dijo tu cocina, no dijo tu sala, no dijo tu cama, dijo tu cámara. Una habitación, un espacio cerrado, un lugar dedicado exclusivamente a ese fin. Y cerró la puerta. Cierra la puerta. Cierra el mundo afuera. Cierra el ruido, la pantalla, el teléfono, la televisión, el trabajo, la preocupación. Cierra todo y quédate solo con tu Padre que está en lo secreto. Y después, ¿qué pasa? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Lo dijo Cristo, no yo, Cristo. La promesa es directa. Dios ve lo que haces en secreto y te recompensa. Pero para eso tienes que entrar en tu cámara. Y para entrar en tu cámara tienes que tener una cámara. Y para tener una cámara tienes que habilitar un lugar en tu casa que sea exclusivamente para eso. Y déjame decirte algo que descubrí después de décadas de oración en ese sótano. Ese lugar que tú consagras en tu casa no es solo un lugar físico, tiene memoria. Cada vez que te arrodillas allí, estás depositando algo en ese espacio. Fe, amor, lágrimas, silencio, sangre si es necesario, súplica, alabanza, agradecimiento. Y ese espacio empieza a acumular algo que yo llamo gravedad espiritual, como un imán invisible que atrae la presencia de Dios. Cuanto más horas en ese lugar, más pesado se vuelve de Dios. Y llega un momento en que cuando entras allí, ya no necesitas hacer nada. Solo con poner un pie en ese rincón, tu cuerpo y tu alma saben que están en territorio santo. Es como cruzar un umbral invisible. El cuerpo se arrodilla antes de que la mente lo mande. El corazón se abre antes de que la boca hable. Y la oración fluye con una facilidad que no conocías. Eso me pasó a mí en el sótano. Y eso le pasó a mi mentor espiritual, el padre Benedetto, que tenía un rincón detrás de su celda donde solo había una estampa de la Virgen y un banco de madera. Cada vez que entraba allí, el silencio era tan profundo que yo podía escuchar su rosario desde el pasillo sin verlo. Y cuando salía estaba transformado, siempre, sin excepción. Ahora necesito contarte algo que es la base de todo lo que estoy diciendo, algo que viví en carne propia y que me costó años entender. Durante los años en que me prohibieron celebrar la Santa Misa en público, entre 1933 y 1943, la iglesia me silenció, me quitaron la voz, me quitaron el altar. 10 años en los que no pude subir al sagrario. 10 años en los que el pueblo seguía llegando a San Giovanni Rotondo buscando lo que yo ya no podía dar en la forma habitual. Y en esos años yo descubrí la oración en la cámara secreta como nunca antes, porque no tenía otra cosa. No tenía la capilla, no tenía el altar. Tenía solo un cuarto pequeño que daba al patio interior del convento. Tenía una mesa de madera basta, un calendario, un crucifijo que me regaló mi madre hacía años y nada más. 4 paredes desnudas. Y en ese espacio, cada día, celebraba un sacrificio invisible. No tenía hostia consagrada,
no tenía vino, no tenía liturgia oficial. Tenía solo mi cuerpo arrodillado, mi voz que hablaba con Dios y un crucifijo que me miraba desde la pared. Y fue en ese cuarto donde recibí las revelaciones más profundas de mi vida. Fue allí donde sentí la presencia de la Virgen María de una forma que me dejó sin aliento. Fue allí donde el demonio vino a atacar con más fuerza porque sabía que yo estaba haciendo algo que él no podía tocar. Y fue allí donde entendí que el lugar no importa tanto como la consagración. Pero el lugar importa. Importa porque le da forma a lo invisible, le da coordenadas a lo trascendente, le da un hogar a tu oración. Un hombre vino a buscarme en San Giovanni Rotondo una vez. Estaba destruido. Su esposa tenía una enfermedad grave. Sus hijos lo habían abandonado. Había perdido el trabajo y la casa. Un hombre hecho pedazos. Y me dijo: Padre Pío, yo recé tanto, recé cada día. ¿Por qué Dios no me escucha? Y yo le hice la misma pregunta que le hago a todos. ¿Dónde recé? El hombre me miró confundido. En todas partes, dijo. En la casa, en la calle, en el autobús camino al trabajo, a veces en la iglesia cuando paso por delante. Y yo le dije: Hijo mío, has estado buscando a Dios en un ecosistema completo de distracciones. Le estás hablando al oído en medio de un concierto. ¿Cómo quieres que Él te escuche? Dame un lugar, uno, solo uno, un rincón de tu casa que no sirva para nada más que para arrodillarte ante el Señor. Y vuelve allí cada día durante 30 días, a la misma hora, sin falta. Y si Dios no te responde, entonces yo no sé nada de oración. ¿Sabes lo que pasó? 30 días después volvió a verme. Estaba de rodillas antes de que yo pudiera decir nada. Y me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, cuando me arrodillé en ese rincón por tercera vez, sentí algo que nunca había sentido. Sentí que las paredes me abrazaban, que el techo era una bóveda de protección, que Dios estaba ahí, de verdad, físicamente presente en ese espacio de mi casa. No le cambió la situación de la noche a la mañana, pero le cambió a él. Y cuando le cambias a una persona, le cambia su relación con Dios. Y cuando le cambia su relación con Dios, le cambia su destino eterno. Por eso te lo pido hoy, no mañana, no cuando tengas tiempo, hoy. Hay un efecto que yo conozco bien y que la ciencia espiritual confirma. Cuando oras siempre en el mismo lugar, tu cuerpo desarrolla una memoria. El cuerpo aprende. Así como aprendió a lavarte los dientes en el baño y a comer en la cocina, puede aprender a orar en un rincón. Pero necesita repetición, necesita constancia, necesita que cada día vayas al mismo lugar a la misma hora. Y cuando eso pasa, ya no necesitas esfuerzo. La oración fluye naturalmente porque el cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer. Es como conducir por una ruta que ya conoces. No necesitas pensar en cada curva. El cuerpo recuerda. Y tú puedes estar presente de verdad, con el corazón, con el alma, porque no estás ocupado recordando dónde estás. Ahora bien, hay algo que necesito advertirte porque es el error más común que veo en las almas que vienen a confesarse, y es este. Muchas personas me dicen que rezan en casa, pero cuando les pregunto cómo rezan, me describen algo que no es oración. Me describen una conversación mientras hacen otra cosa. Me dicen: yo rezo mientras cocino, padre, o yo rezo mientras plancho, mientras camino, mientras espero el autobús. Y yo les digo: eso no es oración completa. Eso es tener a Dios de fondo, como música en la radio. Él está ahí, pero tú no le estás prestando atención verdadera. Estás dividiendo tu mente. Estás tratando de servir a dos amos al mismo tiempo. Y como dijo Cristo, nadie puede servir a dos amos. La oración en el lugar consagrado de tu casa requiere que te detengas, que pares, que cierres la puerta, literalmente si puedes, o metafóricamente si vives con mucha gente, que cierres los ojos, que pongas el teléfono en silencio, no en vibración, en silencio, que no haya nada más, solo tú y Dios, y que hables con Él como le hablarías si estuvieras frente a frente, porque Él está ahí, invisible, pero presente,
más presente que la silla en la que estás sentado, más real que el aire que respiras. Y cuando haces eso en el mismo lugar cada día, algo sobrenatural sucede. El espacio se convierte en un conducto, un canal, como una tubería que se limpia con el uso diario. Cada vez que oras allí, la tubería se limpia más, y la oración que sube se vuelve más pura, y la gracia que baja se vuelve más intensa. Y llega un punto en que ese lugar irradia algo que las personas que entran en tu casa sienten sin saber por qué. Dicen, hay algo en esta casa, algo diferente, y tú sabes lo que es. Es el lugar donde cada día te arrodillas ante el Señor. Es el rincón que se llenó de oración hasta que no cabía más. Es tu cámara secreta, la cámara que Cristo te mandó tener y que la mayoría ignora. Déjame preguntarte otra cosa. ¿Qué pasa con tu casa cuando no hay un lugar así? ¿Qué pasa con una familia que tiene todo menos eso? Te lo digo con la autoridad de quien lo ha visto durante décadas. Lo digo con la autoridad de quien leyó miles de almas en el confesionario. Lo digo con la autoridad de quien vio familias enteras desmoronarse, no por falta de dinero, no por falta de salud, sino por falta de ese rincón. Porque cuando no hay un lugar de oración en la casa, el demonio tiene espacio, tiene habitación, tiene sala. Porque la oración era lo único que lo mantenía fuera. Y cuando retiras la oración, el enemigo entra, no con puerta, no con ventana, por la falta de un lugar consagrado. Hay una frase que yo repetía a todas las familias que venían a pedirme consejo, y la sigo repitiendo hoy, aquí, a través de esta reconstrucción, porque es eterna. Ruega por tu casa, ruega en tu casa, y si no tienes dónde rezar, hazte de uno. No importa si es un closet, no importa si es el baño, no importa si es detrás de la puerta. Hazte de un lugar y conságralo con tu presencia diaria. Esa frase cambió la vida de familias enteras y hoy te la entrego a ti. Así que esta es mi pregunta final y necesito tu respuesta. ¿Ya tienes tu lugar? ¿O todavía estás orando en todas partes sin tener ninguna? Si ya lo tienes, bien por ti. Pero ahora dime la verdad. ¿Has sido constante? ¿Has vuelto cada día? ¿O lo cambias según tu humor, según lo cansado que estés, según lo que te dicte el cuerpo? Porque si no es constante, no funciona. La memoria del lugar se construye con repetición. Un día sí, 3 días no, no sirve. Tienes que comprometerte. Tienes que hacer un pacto contigo mismo y con Dios. Y tienes que cumplirlo. Y si no tienes lugar todavía, hoy es el día. Sin excusas. Si vives en un apartamento minúsculo, arrodíllate entre la cama y la pared. Si vives con 5 personas en un cuarto, cierra los ojos y ponte de espaldas al mundo. Si crees que no tienes tiempo, levántate 10 minutos antes. Si crees que no tienes espacio, busca uno. Yo recé en un sótano que compartía con ratas y con humedad. Si yo pude, tú puedes. Absolutamente puedes. No me uses como excusa para no hacer lo que sabes que tienes que hacer. Y cuando lo hagas, cuando encuentres ese lugar y te arrodilles allí por primera vez, quiero que me lo cuentes en los comentarios. Quiero saber, necesito saber. Porque cada comentario es una persona que decide cambiar. Y eso me dice que el mundo aún tiene esperanza, que las familias aún pueden ser salvadas, que las almas aún pueden encontrar el camino. Así que ya sabes, el lugar de oración en tu casa es el secreto que Dios me reveló a mí y que yo te transmito a ti. No es magia, no es un ritual, es una ley espiritual que funciona como la gravedad. Consagra un lugar, vuelve cada día y Dios responderá más rápido, porque Él ya sabe dónde estás, solo necesita que tú también lo sepas. Cuéntame en los comentarios, ¿dónde rezas tú? ¿Ya tienes tu lugar o estás comenzando a buscarlo? Te leo a todos, no dejes de escribir, porque cada palabra que me escribes es una oración que me llega y yo la llevo ante el Señor por ti. Nos vemos en el próximo video, no faltes y recuerda, Dios responde más rápido desde un lugar consagrado.
No lo olvides nunca.